Así que nada, acomodé el lugar. Ahorita estoy esperando que oscurezca un poquito para comenzar a hacer mi carpa. Y bueno, ver qué comer también porque se me acabó la comida. Y tengo ahí unos sanduchitos y agua. Ah, y café pero frío. Café pero frío. No, porque el problema es que no quiero hacer fogata acá. No sé, no quiero hacer una fogata. Entonces, voy a tomar café frío. ¿Qué voy a hacer? Café a temperatura yo, porque voy a calentarlo con mis manitos. No, bueno, nada, sigo aquí en la vía, sigo aquí haciendo todo lo que se puede para continuar la ruta. Está difícil, algunos trechos, algunos tramos, subidas difíciles, bajadas regulares, no son tan cómodas como esperaba. De hecho, por el mismo viento que hace, bajar se hace complicado. Igual tendría que pedalear, hacer fuerza y pedalear para poder bajar. Pero bueno, aquí estoy esperando ya en un ratito abrir la carpa. Son aproximadamente las 6. Yo por lo general tengo horarios distintos para abrir mi carpa, pero no pensaba abrirla, en mi opinión, muy temprano, pues considero que es muy temprano. Y nada, hoy tocó hacer la carpa más temprano. ¿Qué más les puedo decir? Nada, a esperar, a seguir viendo un poquito más. Aquí estoy, a seguir viendo un poquito más de lo que viene adelante en la ruta. Así que nos vemos en la ruta. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy el día comenzó muy mal. Anoche estuvo lloviendo toda la noche y hizo mucho frío. Voy a mostrarles un nido de hormigas bastante grande. Todavía se le ve la escarcha, no sé si pueden apreciar ahí la escarcha. Y bueno, les digo que el día comenzó mal porque se me ocurre a mí hacer una fogata. El viento va de allá hacia acá y la carpa yo la tuve que sujetar. Voy a mostrarles. La tuve que sujetar acá para que este lado se mantuviera, y de hecho hizo mucho viento en la noche. El viento viene desde allá y va hacia allá, y la carpa no se movió mucho, a pesar de que hizo mucho viento en la noche, no se movió mucho. Y decido yo hacer una fogatica para hacer café caliente. Y bueno, hubo como un rebote de viento, no sé qué pasó, y miren lo que sucedió. La fogata hizo un fogonazo, no sé, salpicó tal vez una chispa, y cuando levanto la mirada y veo, se me estaba quemando la carpa, pues, y resulta que la carpa se quemó. Ahora bueno, a ver cómo hago, porque menos mal le había puesto esta tela por debajo para proteger del frío, del viento, de la luz también, porque de hecho les había comentado antes que estoy poniéndole unas paredes en cuerina. Yo no tuve la oportunidad de comprar las 4 paredes porque se me hace muy costoso. Además, bueno, aquí hay inflación y es otro tema. Y por suerte, como puse dos paredes, vean que va como una línea. Acá voy a mostrárselo de este lado, que creo que se ve mejor. Desde acá va como una línea por toda la mitad que hace esta pared y la otra. Son 2 paredes. Esas 2 paredes me cubrieron durante toda la noche por el frío, no por la lluvia, perdón. No me mojé porque
que esos dos lados tienen cuerina, pero este lado y el frente no tiene nada. De hecho le puse esta telita que bueno, fue la que y ahora sí voy a tomar café caliente. ¿Qué tal? Bueno, nos vemos luego. Bueno, por mala suerte el día comenzó mal. Se me quemó la carpa y aparte comienza a llover. Toda la noche fue lluvia. Ayer fue un viento tan fuerte que me hizo pararme antes del momento en el que yo pensaba pararme. Y nada, me resguardé acá por los arbustos que me sirvieron bastante porque amarré la carpa y durante toda la noche escuchaba el viento sonando, pero la carpa no se movía y dormí bastante bien. Llovió y la mitad de la carpa que tiene la cuerina no se mojó y de ese lado me quedé yo. Del otro lado estaban las maletas, pero como las maletas no se moja el contenido, la parte de abajo que es donde termina cayendo el agua no se moja. Se mojó el piso, pero no se mojaron las cosas. Esperando, bueno, que las cosas mejoren porque ahorita está comenzando a rociar, seguro va a llover. Y nada, voy a quedarme un rato como a intentar digerir esto, no sé, a distraer la mente, a pensar en otra cosa. Y nada, más tarde salgo, si es que salgo. Ahí veré y les estoy contando. Bueno, aquí estoy en la carpa, un poco con el ánimo bajo por lo que pasó. Pensando si sigo o no sigo la ruta hoy, porque la verdad es que no tengo ánimos de hacer ruta hoy. Se me bajó todo el ánimo con eso. Y el problema es que bueno, ya no me queda comida. Tengo algo de agua. Y nada. Voy a esperar un rato a ver si me da ánimo de continuar y continúo, aunque ya casi es mediodía más o menos. Después de la bendita brisa, el bendito viento, de la lluviecita y el problema de la carpita. Se me fue a mediodía y pudiera continuar desde ahorita, mediodía, hasta que comience a oscurecer, pero solamente el hecho de desarmar todo y empacar todo es como 1 hora más o menos y me quedaría muy poco por recorrer. Y con el ánimo que tengo, bueno, de repente hago hasta, qué sé yo, 20 kilómetros y me paro. Así que vamos a ver qué hago. Son cosas que pasan. Bueno, empezó a llover y ya sin el ánimo que tenía de continuar, no voy a seguir. Está todo nublado. Ahorita les voy a mostrar un poquito del panorama. La carpa, véanla, ya se comenzó a mojar. Y estaba haciendo acá un surco, ya les muestro. Estaba haciendo esto porque si llueve fuerte como pasó anoche, ya tenga una salida de agua. Yo tuve que acomodar de hecho este terreno que está desnivelado y entonces hice este surco por si el agua no se acumula en la parte de arriba, que ayer me mojé un poco lo que era en la parte de la cabeza. No me mojé yo, pero se mojó lo que uso de almohada, se mojó. Y para evitar eso hoy, obviamente, entonces hice este surco. A ver, creo que se ve bien ahí está. A ver, todo esto, así cuando el agua se acumule allá, se viene por acá. Y